Ha sido el accidente más grave en la historia del ejército español. 62 militares han muerto al estrellarse en suelo turco el avión en el que viajaban. Eran alrededor de las 3:30 de la madrugada, hora española, cuando el aparato desaparecía de los radares turcos y se estrellaba contra el suelo. El ministro de Defensa, Federico Trillo, que llegaba ayer por la tarde a Turquía, ha visitado a primeras horas de esta mañana el lugar de la tragedia. El ministro ha visitado a continuación el improvisado tanatorio situado junto al aeropuerto. Allí ha recibido los últimos datos sobre los trabajos que están llevando a cabo los forenses españoles para tratar de identificar a todos los cuerpos. Unas labores que están siendo bastante rápidas porque la mayoría de los militares, casi todos, ya han puesto sus uniformes y allí figura el nombre. Será difícil olvidar lo vivido esta tarde en la base aérea de Torrejón. 62 féretros cubiertos con la bandera de España. Consolaban de la mejor forma que podían a los cientos de familiares que han asistido a este funeral, algunos de los cuales han criticado con dureza al ministro de Defensa, Federico Trillo. ¿Cómo va en ese avión cuando ha ido para allá? No, ¿cómo va en esa chatarra? Durísimo volver a recuperar estas imágenes del Yak 42, pero necesario, teniendo en cuenta que todavía 13 años después las familias siguen pidiendo, entre otras cosas, que se les solicite perdón por quienes estaban al mando del Ministerio y del Gobierno entonces. Clara Ola de nuevo. Es una de las cosas que hoy miramos en la maldita, y esta sí que es muy maldita, hemeroteca. Muchos años han tenido que pasar para que una institución responsabilice al Ministerio de Defensa de entonces de aquel accidente y de esas identificaciones que luego se hicieron mal, y muchos años y muchas historias diferentes se les han contado desde entonces a las familias de las víctimas, Ana. Sí, hubo muchos problemas con las identificaciones, hemos sabido ahora, pero también supimos casi un tiempo después que no se había identificado bien a los cuerpos, y entonces las familias pedían explicaciones y algunos de los militares que estaban al mando de las identificaciones daban explicaciones públicas que hoy desde luego suenan absolutamente marcianas, ¿no? Queremos recuperar lo que se les dijo a las familias cuando ocurrió este accidente en Turquía. En Trebisonda viajó un equipo de supuestos profesionales del ejército para identificar los cadáveres, y allí el que estaba al mando era el general Navarro, que apareció un día después del accidente en la televisión pública diciéndole a las familias que las identificaciones se estaban haciendo muy rápido porque tenían un equipo que eran unos auténticos figuras. Las circunstancias del accidente han permitido que muchos de los cadáveres de mis queridos compañeros, ¿verdad?, pues hayan sido fácilmente reconocidos. ¿Por qué? Porque el contingente español ya ha ido uniformado, casi todos ellos. Los restos que puedan quedar de divisas, sobre todo de la chapa de identificación, también es una enorme ayuda a la hora de identificar, ¿verdad? Pero además hemos tenido también la oportunidad de tener un grupo español excepcional de identificación, como corresponde al grupo de patólogos del Hospital Central de la Defensa, e incluso el experto en accidentes aéreos del Centro de Medicina Aeroespacial, del CIMA, de Madrid, que son auténticos figuras en estas técnicas. Escuchar esto ahora, ni siquiera eran forenses. Es una queja que las familias hicieron desde el principio, porque hubo 30, creo recordar, de los 62 fallecidos que no fueron bien identificados y cuyas familias, ya lo hemos visto, no pudieron enterrar en condiciones. 30 cuerpos que fueron mal identificados y que luego hubo que recuperar para poder devolvérselos a los familiares. Y hablaba ahí en esa declaración que hemos escuchado al general Navarro de las chapas identificativas, sí, que era una de las cosas que les había facilitado la identificación. Eso decía, que como llevaban las chapas habían podido realizar la identificación. Entre otras razones, esa era una de las que daba. Eso era 2003, cuando 6 años más tarde, en 2009, le preguntaron al general Navarro en el juicio por las chapas. ¿Sabes qué dijo? Que muy pocos militares las llevaban puestas. ¿Las víctimas llevaban placas de identificación? Algunos sí, algunos no. ¿Cuántos? Quiero recordar que bastante pocos la llevaban, cosa que me extrañó sobremanera, ¿eh? Concretamente dos. 2 o 4 o 5, de 5 no pasaban, ¿eh? Muy pocos, muy pocos. Y de hecho así se hizo costar a las familias. Así que en el minuto 1 de la tragedia dice que las chapas ayudaron, entre otras cosas, a identificar, y después, 6 años después, les dice a las familias, sobre todo ante la justicia, que no llevaban todas las chapas, luego había mentido en la primera ocasión. Que 5 como máximo llevaban las chapas. En octubre de 2003, unos meses después del accidente, algunas de las familias viajaron a Trebisonda, y allí una persona en concreto, Alfonso Agulló, que era el hermano del cabo Vicente Agulló, encontró en el suelo, tirado en medio del monte donde se estrelló el avión, la chapa de su hermano. Una chapa con la que a ellos les habían dicho que habían identificado el cadáver de su hermano.
decirnos, por ejemplo, que habían identificado a mi hermano pues con la placa, con los indicios del uniforme, y sin embargo con la placa no lo habían identificado, porque la placa nos la encontramos en Turquía en octubre de 2003. Pues durísimo ver la imagen de el hermano de uno de los fallecidos con la chapa en la mano, contando, como tú decías, que se lo encontraron todo tirado, y eso provocó, como hemos visto, un juicio, porque las familias pelearon y porque siguen haciéndolo, y hubo 3 condenados, entre otros al militar que hemos visto, el general Vicente Navarro. General Vicente Navarro fue uno de los condenados, y otros 2 militares a los que estaban también a cargo de esas identificaciones. Y hay que decir que ninguno de los 3 entró en prisión. El general Navarro tuvo una enfermedad muy grave y posteriormente falleció y nunca llegó a entrar en prisión, y los otros 2 militares, fueron indultados. Indultados en el año 2012 por el gobierno de Mariano Rajoy. El gobierno en el que estaba antes Mariano Rajoy, pero presidía José María Aznar, pero sí que es verdad que el indulto llega en 2012, cuando ya está Rajoy de presidente de gobierno, y es el mismo gobierno que ha tenido que recibir el dictamen del Consejo de Estado, que ha provocado que volvamos a hablar, y gracias a eso las familias han recibido ese reconocimiento también estos días. Es el mismo gobierno. Es el mismo gobierno. Seguro, Ana, lo hemos visto antes al inicio, que mucha gente recuerda cómo fue aquel funeral. Llegaron los cadáveres a Torrejón de Ardoz y no se le dejó a los familiares abrir los féretros, se hizo el funeral. Luego nos enteramos de lo que nos enteramos, pero ya entonces las familias criticaron durante el funeral al ministro Trillo. Seguro que tú recuerdas que fue increpado por algunas familias que le hicieron responsable del accidente, porque muchos militares habían dicho que esos vuelos no eran seguros, que las circunstancias de las que se estaban haciendo no eran seguras. Es verdad que entonces el Partido Popular decía, y estamos viendo que las imágenes de dolor correspondían pues eso, al dolor de haber perdido a sus familiares. Es verdad que hubo quien increpó, lógicamente, porque ya había quejas y porque ya los militares que viajaban en ese avión se habían quejado, como hemos sabido y como han contado, y ahí estamos viendo las familias durante todos estos años. Clara, Trillo, que era ministro de Defensa y que aquel día creo que has encontrado una declaración suya, después justo del funeral. El mismo día del funeral, Trillo acude a Antena 3 y es entrevistado por Matías Prats, que le pregunta por cómo le habían increpado. Y él dice que a veces se dicen cosas que no son razonables por el dolor. La muerte es siempre muy difícil de aceptar y muy pocas veces explicable cuando es así, inesperada, violenta y en tan gran número, ¿no? Y naturalmente pues es muy explicable que se quieran buscar inmediatamente explicaciones que no son ahora las que parecen razonables. Lo que yo querría es transmitirles a todos una vez más que no parece que el avión fuera precisamente el causante de la tragedia. Le preguntaba a Matías Prats en esa entrevista por cómo le habían increpado los familiares, y él decía que bueno, que el dolor era lo que tenía que ver, e insistía en que el avión no había tenido que ver. Que el estado del avión no había tenido que ver. Más tarde en el Congreso diría aquello de que el Yak 42 era un buen avión. Pero 14 años después, 14 años hemos tardado en encontrar esa responsabilidad. Ya entonces, cuando se estaba empezando a investigar, había quien no quería hablar del tema. Concretamente Aznar, que decía, en esta ocasión sí, que se utilizaba a las víctimas para hacer política, que se dejase en paz a los muertos. Han pasado más de 8 meses desde aquella tragedia. El Ministerio de Defensa ha dado todas las explicaciones que se le han pedido, seguirá haciéndolo. Y yo, 8 meses después de eso, solamente puedo decir que a los muertos al menos se les deje descansar en paz. Las elecciones pueden justificar muchas cosas, pero hay una cosa que me parece injustificable, y es que a los muertos no se les deje en paz. Hay pocas malditas en las que duela tanto contar la historia recentísima de nuestro país. Clara, ¿qué más nos traes? Nos falta una cosa más. Unos años después, en 2009, le preguntaron a Rajoy por este accidente del Yak. Acababa de salir la sentencia del juicio y lo hizo un ciudadano en la televisión pública. En aquel programa, Tengo una pregunta para usted, era el líder de la oposición, Mariano Rajoy, y le preguntaba Manuel Gallo. Y quiero que escuches cómo realizaba la pregunta ese ciudadano. Los ciudadanos elegimos a nuestros representantes políticos con la esperanza de que trabajen con honestidad para mejorar la sociedad y el bienestar de todos nosotros. En relación a los últimos acontecimientos que han afectado a su partido, como los supuestos casos de corrupción, espionaje y del Yak 42, mi pregunta es, señor Rajoy, ¿cree usted que la actitud de mirar hacia otro lado y poner trabas a la investigación de tales hechos beneficia su credibilidad y la de su partido? Y sobre todo, señor Rajoy, ¿tan difícil es para algunos de ustedes pedir perdón a los familiares de las víctimas del Yak 42 por el dolor causado y asumir las responsabilidades políticas oportunas?
Parece otro planeta, pero no, es la televisión pública, un ciudadano en directo diciéndole a Rajoy, pidan ustedes perdón, entre otras cosas, Clara, por el jazz. ¿Qué dijo Rajoy? Yo no recuerdo la respuesta. Pues Rajoy dijo que Trillo ya había pedido perdón y que él y su partido también lo habían hecho, que no es lo que dicen las familias a día de hoy. Y además añadió Mariano Rajoy que él creía que no había elementos de juicio razonables para pedirle responsabilidades políticas al ministro Trillo. En relación con el caso del Yakolev, que efectivamente ahora ha recobrado actualidad, el señor ministro de Defensa en aquella época, el señor Trillo pidió perdón, pidió disculpas por los problemas que hubiera podido generar. Y es una situación terrible. Y yo también pido perdón hoy, yo ya lo he hecho, como presidente del partido. ¿Debería haber dimitido el señor Trillo hace tiempo ya? Yo no tengo ningún elemento de juicio, no tengo ninguno que diga que el señor Trillo ha tenido una responsabilidad en los fallos que se hubieran podido producir. Tal vez no penal, pero política no cree que la ha tenido, señor Rajoy. Penal, desde luego que no, porque ya lo han dicho los tribunales de justicia. Política. Pero es que el señor Trillo hoy no es ministro de Justicia, el señor Trillo es un diputado del Partido Popular. También por un error una persona puede dejar su cargo, pero no por eso va a quedar inhabilitado para los siglos de los siglos para dedicarse a la actividad política. Yo al menos no lo veo así. Yo sí. Pues años después nombraron a Trillo embajador en Londres y años después, 7 años después, han tenido que hacer suyo ese dictamen del Consejo de Estado, gracias Clara, en el que se responsabiliza patrimonialmente al Ministerio de Defensa.